viajaron conmigo desde Buenos Aires, pertenecemos al Ministerio de Justicia de la Nación, al Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad, y justamente uno de los temas que nos convoca a la provincia, una vez más, es el tema de la oportunidad coyuntural de la posibilidad de incorporación de la figura del querellante en el Código Procesal. Coincido plenamente con lo que dice el doctor Paredes, que depende de una decisión política, y no solo del Poder Legislativo, sino también de los jueces. Pero en la oportunidad de reunirnos con el presidente del Superior Tribunal, él nos dijo que no hay ningún pedido de constitucionalidad de ese artículo, que no hay ningún planteo que recordara. Entonces, creo que no es solo una misión de los jueces, sino también de nosotros, de los abogados, de plantearlo. Porque en la medida que ninguno lo plantee, la gente de la justicia va a seguir nombrándose que nadie lo plantea. Nadie lo plantea, la justicia no lo resuelve, el poder político no cree que existe la necesidad, pero lo cierto es que las víctimas no están en igualdad de derechos, por ejemplo, con el imputado. O sea, no pueden defender sus derechos en igualdad de condiciones con el imputado. Y aclarando, es la única provincia del país que no tiene incorporado la figura del querellante, que había dicho que no nosotros. Aprovechamos que estábamos acá, gente de nuestro conocimiento que pertenece al colegio nos invitó, y nos parece que también los abogados de la provincia son los que tienen que trabajar para que esta necesidad concreta se note, digamos, ¿no? Pues ya les digo, desde el poder político todavía estamos con unas reuniones pendientes y no tenemos respuesta, pero desde el poder judicial la respuesta es que nadie lo ha planteado. Muchas gracias. Acá adelante el micrófono. Yo quería volver a tocar un temita, como destacó el doctor Feller, que yo también soy optimista, ¿no es cierto? Creo que la participación que hemos tenido, nosotros de abogados, de los abogados que están en el ejercicio de la profesión, los abogados que están en el Poder Judicial, algunas partes de la ciudadanía que está interesada por el problema de la justicia, me hace ser optimista. Pero destaco, como repensaba la idea del pesimismo, me parece que el pesimismo también aparece como necesario e importante y de utilidad. Porque me parece que todos estos problemas, que muchas veces los vemos a diario, pero que enfrascados en un corto lapso de tiempo, resumidos tan prácticamente, destacados con la claridad con la que ustedes lo han destacado, creo que nos hace parecer más injusto la injusticia que estamos sufriendo. Es más desagradable la situación desagradable, es más ignominiosa la situación de ignominia. Entonces, creo que es importante el pesimismo, porque yo mantengo el optimismo con la situación que hemos tenido hoy, y les pregunto, yo adelanto mi opinión, creo que estas jornadas, este debate, esta posibilidad de participación son útiles, son buenas, principalmente porque hacen aparecer estas situaciones de justicia, quizás personas en parte de la ciudadanía interesadas por el Poder Judicial, pero que no conocen toda la problemática del Poder Judicial, que no abarca solamente a los que están dentro del Poder Judicial, sino todos los actores que lo componemos. Entonces también le quería preguntar a ustedes, si brevemente dirían, qué opinión tenían de las posibilidades de estos debates, de estas charlas. Bueno, yo he considerado esta invitación del colegio muy auspiciosa. Para mí ha sido un honor muy grande venir acá a disfrutar de esto y yo creo que, como dije al concluir mi posición, yo personalmente sostengo de que no solamente se deberían reiterar por el programa anunciado por el señor presidente, sino que cada uno de nosotros debería tratar de difundir esta información para que la población tome un conocimiento más fidedigno posible de lo que es el problema judicial, por ejemplo, lo que a mí considero. Yo te voy a decir una cosa. Paulo Freire, alguna habrá escuchado hablar de Paulo Freire, me
gran educador de la década del 60 en Brasil, de la corriente Foucaultiana. Se murió hace 10 años, 12 años. Y le hice una nota una semana antes de morir, después de pleno neoliberalismo, imagínate el año 97, después de que todas las corrientes abolicionistas de cambio de enseñanza y demás habían muerto en los 90, él dijo que desde el momento que él estaba escribiendo y hablando, siempre hay optimismo. Yo soy pesimista porque yo creo que las estructuras cambian. Esto lo veo ahora. Doy un ejemplo, a veces voy a la historia porque es más simple entender. El derecho que nosotros conocemos pasó de los romanos a la iglesia y de la iglesia a los germanos. Los germanos eran más atrasados que los indios guaraníes. Pero ¿saben por qué ellos tomaron 2 o 3 cosas? Se aculturizaron o inculturizaron, dicen los antropólogos, porque las prácticas de las órdenes religiosas le permitieron aprender a cosechar y a plantar, a utilizar el clima. Entonces les sirvió materialmente. Entonces, en el lapso de 300 años tenía el imperio carlomagno, es decir, aquellos viejos germanos ahora eran los nuevos príncipes. Creo que las prácticas materiales hacen que cambien. Yo lo que creo es que Misiones tiene un degradamiento social. Da la impresión que Misiones tiene un degradamiento social. Fíjense una cosa, Corrientes tenía un modelo feudalizado de partidos y Misiones tenía bastante dinámica entre 2 partidos grandes. Misiones, además de que en 25 años no definió modelo judicial como no definió nada. No hay modelo de nada, es decir, esto no es un accidente, es parte de lo mismo. Misiones va hacia partidos feudalizados, hacia modelos feudalizados, con las mismas agencias, así que es muy difícil que cambie. Yo creo sí que esto es necesario. Es necesario que el colegio no forma, porque hablar de esto es hablar de política, no partidaria, pero sí esto hay que verlo como un problema de Estado, de construcción. Misiones no tiene Estado, no tiene que construir. Siempre soy optimista. Yo, a propósito de esto, quiero señalar la lucha que se llevó a cabo para lograr el Consejo de la Magistratura. Cuando se comenzó esa lucha era impensable, se pensaba que era muy difícil que releguen el poder de designar juez que estaba en manos del gobernador y que en cierta medida era el rey. Pero esa lucha se siguió, es cierto, yo no sé por qué motivo, qué causa llegó a Félix Terni. Fue una corriente que vino del orden nacional, ya con la reforma de la Constitución en este paso. De ahí seguramente que el éxito que se tuvo, pero aquí al comienzo todos éramos pesimistas y sin embargo seguimos luchando y se logró. Se logró con todas las imperfecciones que pudieran haber señalado, pero imperfecciones que se puede ir solucionando y hay que ir creando precio. Yo pienso que sí, en ese aspecto no soy pesimista. Bueno, sí, en el fondo. Sí, como para centrarme en la cuestión de las propuestas, cuando Justiniano dedica su Corpus Juris Civilis, lo dedica en el prólogo, podríamos decir, a la cupida legum iuventuti. O sea que, ya que estamos con las clasificaciones etarias, veo mucha presencia joven. Y bueno, eso me alienta y me siento solidarizado en la cuestión etaria. Y creo que como jóvenes también estamos poco habilitados para opinar en cuestiones de estructura, de funcionamiento interno. El doctor Paredes hablaba de esto, de la cuestión interna y externa. Así que lo único que podríamos hacer es proponer modificaciones en lo que hace a la significación social de la justicia.
ha quedado bastante claro con las distintas opiniones algo que Kennedy le había observado a uno de sus funcionarios cuando le dijo: es la economía, estúpido. Acá parece que ha quedado bastante centrado que es la política. Y me parece que para transformar versiones políticas tenemos que operar en la sociedad misma. La propuesta sería la siguiente, concretamente. Yo tengo la oportunidad de escuchar al doctor Panza, también en la sede de ATE, hace un tiempo ya, estuvo con el doctor Lenguaje. Bueno, creo que la inquietud es idéntica respecto a la justicia que tenemos y a la que queremos. Y esto nos hace preguntarnos, bueno, ¿a qué nos referimos con la justicia que queremos? ¿Una justicia más rápida en términos temporales y económicos, o una justicia más apegada a la Constitución y a las leyes? Hace un tiempo leí en la revista 23 la persecución política que habían sufrido lo que denominaban el foro rebelde, ¿no? Era creo que la identificación fue arbitraria, pero eran 3 jueces de distintos ámbitos. Escuché que había gente de Buenos Aires, por ahí van a poder identificar más. Me acuerdo 2 de ellos, uno era el doctor Arias, de la capital federal, y el doctor Andrés Gallardo, de La Plata. Me refiero al fuero contencioso administrativo. Habían sufrido una amenaza, un atentado con bomba, cuando fuerzas policiales, división de antiexplosivos, ingresan a la sede judicial. Efectivamente había material explosivo que no había sido detonado. Otra persona que conocí en Capital Federal en este seminario de desalojo forzado, donde tuve la oportunidad de certificar ese hecho de la revista personalmente con los doctores Arias y Gallardo, fue la doctora Grillo, también jueza del Fuero Civil y Comercial del Chaco. Y la verdad, para los que quizás sufrimos, creo que todos los estudiantes en algún momento sufrimos como crisis, la mía se presentó en 4º año, hace ya un año, donde estaba determinado a dejar la carrera, me refiero a la academia de Derecho, por la tremenda decepción que uno ve cotidianamente. Quizás no por una cuestión de que al no estar matriculados no intervenimos directamente en el procedimiento, pero sí en las expresiones, que en definitiva es lo que la sociedad también ve de la justicia. Y tiene que ver un poco también con la formación. El doctor Fernández Pillado hablaba de la honestidad de conciencia y se habló mucho de la formación moral de los magistrados. Y quiero recordar también algo que por ahí decía Tato Boles, ¿no? Hace poco tenía la oportunidad de memorizar, recordar algunas de sus intervenciones, ¿no? Y decía, cerraba uno de sus programas con una frase que me dejó helado, ¿no? Decía: desgraciada la sociedad cuyos jueces merecen ser juzgados. Y con lo que se está viendo a diario, me parece que esto es un elemento preocupante y tiene que ver, bueno, con lo que señalaba el doctor Paredes, ¿no? Que es, me parece reconocible que después del nefasto vaticinio que había hecho Francis Fukuyama al fin de la ideología, que todavía haya gente, juristas, que tiene el valor de encarar esto del marco ideológico. Cuando leemos lo que nos fascina el derecho penal, Alessandro Barata, Hulsman, vemos que quizás son posturas un poco extremistas, pero que sí nos marcan claramente cómo el poder político interviene en el ámbito jurídico. Entonces me parece que esta es, centrando la propuesta, que deberíamos llevar este debate con un proyecto claro, marco, que creo que el doctor Mazo se ha referido, que ya existen innumerables proyectos o demarcaciones de qué es lo que queremos, cuál es la justicia que queremos, y llevarla a todos los ámbitos, es decir, a los barrios, comisiones vecinales, escuelas, porque en definitiva, redoblando la propuesta que hacía el doctor Fender,
si el debate se va a dar en la legislatura, creo que la legislatura no entran solo abogados, sino que entran ciudadanos de diversos orígenes. Así que qué mejor sería llevar entonces estos temas a comisiones vecinales de escuelas y cualesquiera otros ámbitos donde se pueda, ¿no es cierto?, comprometer a toda la sociedad en esta problemática. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar a la última parte de esta jornada, que es la proyección de esta videoconferencia, donde el doctor Zaffaroni expone justamente sobre la temática que hoy nos ha ocupado. Mientras lo vemos, podemos disfrutar de un break aquí también al mismo tiempo. Así que esta es la última parte, la última etapa de este primer ciclo denominado ¿Qué justicia tenemos? ¿Qué justicia queremos? Hemos construido una provincia con copias. Todo es copia. ¿Cómo podemos hablar? ¿Cuál es el estado del Poder Judicial actual? Es una de las 3 provincias que menos dinero invierte por habitante en materia judicial. Porque hay un cálculo que se hace. ¿Cuánto de dinero invierten las provincias en su Poder Judicial por habitante? Misiones es la anteúltima. La anteúltima. El dinero que puede manejar un juez es la provincia que menos dinero maneja un juez o recursos, es Misiones, la última en el país. El presupuesto que tiene actualmente es inferior al que tenía en la década de los 90, que andaban 3,4, 3,1. El que tiene actual es 3,1. Es decir, la baja histórica más amplia es esta. Por supuesto, lo han deformado, ¿sí? Porque creo que el problema que tenemos es que no hemos discutido nunca qué clase de instituciones queremos. Si nosotros no definimos, es decir, un arquitecto antes de construir una casa sabe lo que va a hacer. ¿Qué modelo queremos? ¿Un modelo napoleónico? ¿Un modelo tecnocrático? Pero que todavía con esa estructura napoleónica como tiene Brasil, que sería un paso intermedio que tienen los alemanes. ¿O queremos avanzar hacia un modelo con control más centralizado constitucional? Es muy difícil, aunque la Corte Argentina en algunas cosas está metiendo casi a hurtadillas una especie de control centralizado. Hace poco lo hizo con los teléfonos, con la posibilidad. Eso lo metió con el discurso, llamó acción de clase. En realidad es un control centralizado. Nosotros en Misiones, la Corte y los fallos de la Corte, por lo menos hasta donde yo conozco, es lo que yo más o menos conozco. No existe. Es decir, la Corte fija doctrina y después aplica el cerciorati, porque tiene un ingreso más o menos de 10.000 expedientes anuales. Y se hizo un cálculo y es imposible que se pueda resolver. Por más que los jueces, es imposible. Siempre se termina delegando. Y la delegación de funciones, que es inmanente en el modelo judicial napoleónico, dio lugar hasta hace algunos años denuncias de jueces por falsedad ideológica, pues los jueces firman todo pero nunca están. Y ahí creo que hay 2 precedentes de la Cámara Nacional del Crimen, porque se denunció a jueces con fallos. En esa época Zaffaroni era juez, Carlos Herber era otro. Tuvieron que hacer toda una reinterpretación porque el que los denunció tenía razón, el juez firmaba como que estaba, pero nunca está. Lo salvaron por lo que los abogados llaman estado de necesidad, una justificación. Y Zaffaroni por una construcción que se denomina tipicidad conglobante. Pero son construcciones que hicieron para salvar algo que es cierto. El Poder Judicial es un aparato burocrático con delegaciones permanentes. En nuestra provincia, los fallos de corte, al menos en lo que yo conozco, no son aplicados. Es decir, hace 12 años, con algunos amigos, habíamos fundado un instituto de ciencias penales en esta provincia. Hicimos un convenio con la Universidad de Buenos Aires, con la Universidad Nacional del Nordeste, y por la facilidad del 1 a 1, para eso servía, pudimos traer
a quizás muchos de los mejores juristas y criminólogos europeos. Estuvieron acá. Eso ya lo habíamos hecho porque la distancia que tenemos entre lo que se declama en el marco teórico y lo que es el ejercicio profesional es tan grande que realmente un sociólogo o un antropólogo debería estudiar el modo como construimos el mundo de los abogados. Ese instituto vivió hasta el año 2002 y decidimos darle cristiana sepultura. Se murió. No tuvo ninguna trascendencia práctica. La otra vez hablaba con Rodrigo, hay una persona acá que en el año 94, recuerdo, yo lo ayudaba en algunas cosas, el doctor Tessi Bernique fundó la revista jurídica para tratar de compilar la jurisprudencia de acá. Fue imposible seguir. Tessi siguió un tiempo hasta que en el 2001 dejó. Nunca se pudo. Yo recuerdo con el doctor Panza en el año 95 una discusión similar a esta. No sé si era por el Poder Judicial o por algunas modificaciones que se habían hecho. 14 años después se discute en una situación peor. No se ha nunca discutido el modelo judicial de Misiones. ¿Qué tipo de modelo judicial? ¿Queremos un aparato bonapartista como este? Esto se lo denomina técnicamente un poder judicial empírico burocrático, la última de las escalas, el más abajo, donde se entra por cooptación partidaria, por diferentes modos, el control, y esto se ve hasta leyendo los diarios, el control verticalizado, violento de la cúpula judicial hacia abajo, que hace que los jueces terminen por disciplinarse y jamás se les va a ocurrir mirar para arriba para hacer operar los tratados que Argentina firma. Y no lo hacen por defensa propia, para no tener problemas. Este modelo típicamente napoleónico, pero atrasa, por lo menos en Argentina, ya está atrasando 30 años. El modelo tecno-burocrático se suponía que con el Consejo de la Magistratura, lo que dijo el doctor Panza es cierto, sin afectar a quienes concursan. El resultado final es ninguno. Ninguno. Es hacer un estudio sistemático del Poder Judicial hoy de Misiones en lo penal, que más o menos conozco, está peor que, por ejemplo, en el año 96. Hay veces, y la otra vez lo decía el doctor Fernández Pellado, hay temas pero mi pasión por esto, yo creo que como dice Sartre, es una pasión inútil, no solamente el Poder Judicial, sino a veces Misiones es una pasión inútil, porque en definitiva esto es el producto de una sociedad que vive aquí. No es pensable este Poder Judicial hoy, qué sé yo, en Suecia. No es pensable este modelo judicial con este nivel técnico en Alemania. No es pensable este Poder Judicial con este nivel técnico en la capital federal, porque cuando se habla de la Argentina, hay que ver de qué Argentina se habla. La capital federal tiene en alguna de las cámaras gente de alto vuelo. Y que al parecer, por ahí cuando se habla esto es como que estuviera separado de la vida de los habitantes. Y en realidad el Poder Judicial a veces sirve para encubrir cosas que ocurren a la sociedad. Nosotros, yo hace 9 años, y lo hablo esto porque lo suelo ver, con ese caso en este momento estamos en la Corte Interamericana y creemos que va a salir bien. Hace 9 años, va a ser 10 años, yo defendí a una jueza por el tema de lo que un programa de Buenos Aires llamó tráfico de niños. Lo único que se vio en ese juicio fue la tremenda exclusión social que tiene esta provincia. Cuando los abogados nos hacemos cargo de esos temas, que además, desde el punto de vista teórico, es muy discutible que una madre no pueda dar el hijo a quien quiera. Hay un fallo que los abogados deberíamos mirar, actual, en un caso en la Corte que se llama Ernestina Herrera de Noble, donde la Corte lo ha fijado ya una doctrina de que lo que los abogados denominamos bien jurídico, es decir, el interés de disponibilidad sobre algo, sobre el hijo, sobre un bien concreto, ¿no? Es absoluta
de absoluta liberalidad del titular. En ese caso, por ejemplo, la Corte dice, esta persona se le acusa de haber suprimido estado civil de 2 niños en la época del proceso militar. Los niños son grandes, no quieren someterse a ningún tipo de pericia. Hay una ley que dice que cuando se trata de ese periodo, hasta ahí se podría aplicar cierta compulsión. Y además de que las organizaciones de derechos humanos pueden intervenir y comparar, por ejemplo, si el ADN no es del que reclama, comparar con el banco de ADN a ver si hay alguna persona que pueda ser el padre de este chico. La Corte dijo, no. El único que dispone de ese bien jurídico es la madre y los hijos. Ni las organizaciones de derechos humanos, ni el Estado. Ahora bien, cuando uno toma este caso, ¿qué observa? Y esto para transponerlo rápidamente a nosotros. Primero, una posición ideológica política. Hay un dicho, y siempre lo cito a Zaffaroni porque es el más simple. Él dice, cada vez que un BIC cae, una garantía funciona y se puede usar para abajo. Cada vez que alguien con cierto poder cae el Poder Judicial a nivel popular fija una doctrina, fija garantías, es decir, la hace funcionar. Después funciona hacia abajo. Ustedes conocen, los que conocen algo de penal, sabrán que en el caso Basterrica, cuando se despenalizó la tenencia para consumir en la década del 80, en realidad había cierta relación con el que era intendente en esa época de la capital federal. Hay una posición ideológica de esa Corte que después varía 4 años después. Ese tema que hace la Corte, nunca a nadie se le ocurrió pensar. Primero tiene 2 aristas. En primer lugar es el Estado, no es un bien jurídico protegido, son las personas las únicas que pueden disponer. Esa es una visión absolutamente libertaria. Y la segunda, cuando nosotros hablamos de estos temas acá, el Poder Judicial, y esto está muy estudiado, siempre reacciona a los medios. Los medios, es una sociedad mediática, no construyen la realidad, pero repiten una u otra cosa por diferentes razones. Y de alguna manera construyen, rebotan una y otra vez, y el Poder Judicial siempre actúa. Y lo que se termina por hacer este Poder Judicial es por encubrir la realidad. La realidad es que hay una altísima exclusión social. Que Misiones entra en los últimos 5 años, estos últimos 5 años han sido los mejores los últimos 100 años en Argentina, y sale peor de lo que entró, con un Poder Judicial más degradado, sin haberse discutido nunca el modelo. Nosotros tenemos que discutir primero qué modelo judicial tenemos. Lo que hay es lo más bajo en la escala clasificatoria, poco más y nos salimos de la escala. Los jueces no tienen independencia externa, porque no la tienen, y tampoco mínimamente independencia interna, por la estructura bonapartista, que hay que desarmarla. Hay que ir a una construcción horizontalizada, modificar el Consejo de la Magistratura, darle todas las funciones disciplinarias, y si hay o si no, facultades para remover, ver de qué manera se examina, porque seamos sinceros, se examina con exámenes de grado, de carrera de grado, de segundo o tercer año. Tampoco yo creo que los exámenes de la manera que se toman sirvan para algo. Decía Sartre que uno no es nadie, uno va siendo. Alguien que viene ahí. Misiones, tenemos un problema que nunca rescatamos a nuestras propias personas. Yo hablaba con Rodrigo sobre Tesi Bernique. El único que acá en Misiones, hasta donde yo sé, trató de llevar adelante una revista jurídica. Siempre, costumbre de los abogados, citamos afuera. Traemos gente de afuera, a veces peor preparada que acá. Y seguimos a la misma. Yo, y esto no sé cuánto queda,